¿qué sucede en los primeros minutos después de la muerte? No todos pasan por la misma experiencia. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que, después de la muerte, la conciencia simplemente continúa, como si solo cerraras los ojos aquí y los abrieras en otro lugar? Esa idea reconforta a mucha gente, pero no está completamente correcta. Y el problema no es que la idea sea falsa, el problema es que es incompleta, porque la verdad sobre lo que sucede en los primeros momentos después de la muerte es mucho más compleja, mucho más variada, y cuando realmente lo entiendes, mucho más significativa que cualquier simplificación. No todas las personas pasan por la misma experiencia. Algunas mantienen la conciencia de forma relativamente continua. Otras entran en estados de profunda confusión. Otras, además, ni siquiera perciben lo que ha ocurrido. Y existe algo aún más importante en esta ecuación. La experiencia que vas a tener después de la desencarnación se está construyendo ahora, en este momento, en la forma en que piensas, en cómo sientes, en cómo vives. Esto es lo que vamos a entender aquí, sin simplificaciones cómodas, sin catastrofismo, con la visión que el espiritismo, estructurado por Allan Kardec, ofrece sobre ese momento, una de las transiciones más universales y al mismo tiempo menos comprendidas de la existencia humana. Dentro de la codificación espírita, la muerte no representa el fin de la conciencia, representa la disolución del vínculo entre el espíritu y el cuerpo físico. El cuerpo se detiene, pero el ser que habitaba ese cuerpo no se detiene. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, es preciso en este punto. El espíritu es el ser principal, el cuerpo es el instrumento, y cuando el instrumento se desgasta o se rompe, el ser que lo utilizaba continúa existiendo, pero aquí está lo que raramente se dice con claridad. Esa continuidad no es uniforme. Comencemos por el proceso que todos tienen en común, el desprendimiento del cuerpo. En muertes naturales, este proceso suele ser gradual. El organismo va desacelerando, las funciones vitales disminuyen progresivamente y el espíritu se va desprendiendo del cuerpo de forma paulatina. Existe una conexión energética, lo que el espiritismo llama perispíritu, que une el espíritu al cuerpo físico. Esa conexión no se rompe de forma instantánea, se va deshaciendo, como un hilo que se suelta, no como una cuerda que se corta. Durante ese proceso, la persona puede alternar momentos de lucidez con momentos de extrañamiento. Puede sentir que algo está cambiando profundamente, pero sin aún comprender qué. Puede percibir presencias alrededor, puede oír voces, puede tener la sensación de estar entre dos mundos, y de hecho lo está, pero este tipo de transición más suave no es universal, y es aquí donde la experiencia comienza a diferenciarse de forma significativa. En casos de muerte súbita, accidentes, violencia, colapsos inesperados, el proceso es otro. La ruptura es abrupta. El espíritu, aún profundamente integrado al cuerpo y a las rutinas de la vida física, sufre un impacto intenso con esa separación forzada. Y lo que puede suceder en estos casos es algo que muchas personas no esperan oír. La conciencia puede ser suspendida, no apagada permanentemente, sino suspendida, como un estado de inconsciencia que puede durar horas, días, o en algunos casos, periodos aún más largos dentro de la dimensión espiritual. En las comunicaciones mediúmicas registradas por Chico Xavier, en obras como Nuestro Hogar y en los diálogos compilados con el Espíritu Emmanuel, hay descripciones detalladas de este proceso. Espíritus que desencarnaron de forma súbita y que, al retomar la conciencia, no sabían dónde estaban, no sabían lo que había sucedido. Intentaban continuar la rutina de la vida física, sin percibir que esa vida había terminado. Ese fenómeno es descrito en el espiritismo como perturbación espiritual post-desencarnación, y es más común de lo que imaginamos. Por otro lado,
Existen casos en los que la transición sucede con mayor claridad, cuando la muerte es más tranquila, cuando la persona estaba emocionalmente equilibrada, cuando existía algún grado de reflexión espiritual, no necesariamente doctrina formal, sino una relación más consciente con la propia existencia. En esos casos, el espíritu puede percibir la transición con más nitidez, puede notar que algo ha cambiado profundamente, puede observar el entorno con cierta claridad, puede reconocer presencias espirituales que vienen a su encuentro. Pero incluso aquí, y esto es importante, claridad de percepción no significa claridad de comprensión. La conciencia continúa, pero entender lo que está sucediendo, eso puede llevar tiempo. Existe un estado que tal vez sea el más común de todos, y que raramente se describe con precisión, el estado intermedio. La persona no está completamente inconsciente, pero tampoco está plenamente lúcida. Es una especie de limbo perceptivo. Los pensamientos aparecen, pero no se encadenan bien. El entorno se percibe, pero de forma fragmentada, como soñar, mientras aún se está despierto. La persona intenta interactuar, intenta hablar, pero no es escuchada. Intenta tocar, pero no lo consigue. Y esta experiencia, de estar presente sin poder hacerse presente, puede generar una desorientación intensa. No necesariamente sufrimiento en el sentido que conocemos, pero sí un extrañamiento profundo, una sensación de que algo anda mal, pero sin poder nombrar qué. Es en ese estado que muchos espíritus permanecen por periodos variables, hasta que la conciencia se reorganiza lo suficiente para comprender la nueva condición. Ahora llegamos al punto más importante de esta conversación, el papel del estado interior. Kardec, en la pregunta 163 del Libro de los Espíritus, es directo. La perturbación que sigue a la muerte varía conforme al estado moral del espíritu. Moral aquí no significa religioso, no significa seguir reglas, significa el grado de equilibrio interior, de autenticidad, de conciencia con el que la persona vivió. Si viviste en constante ansiedad, en apegos rígidos, en miedos no trabajados, esas emociones no desaparecen en el momento de la muerte. Ellas continúan, porque no eran del cuerpo, eran tuyas. El cuerpo se va, pero el patrón emocional que construiste a lo largo de una vida, ese permanece, al menos inicialmente. Por otro lado, cuando hay equilibrio interior, no perfección, equilibrio. La tendencia es una transición más organizada, más clara, con más capacidad de percibir y de recibir la ayuda que está disponible. Y esa ayuda existe. Esa es una de las afirmaciones más consistentes en toda la literatura espírita. Nadie atraviesa la muerte completamente solo. Existen espíritus designados para acompañar ese proceso. Mensajeros, guías, familiares que ya desencarnaron. Ellos están presentes, pero, y esto es crucial, la capacidad de percibirlos depende del estado en que el espíritu se encuentre. Lo que varía es la receptividad. Quien está en inconsciencia no percibe. Quien está en confusión intensa puede no reconocer. Quien está más lúcido tiene más posibilidades de percibir esa presencia y de orientarse por ella. La ayuda no falta, lo que varía es la receptividad. En algún punto de este proceso, la conciencia comienza a reorganizarse. Si hubo inconsciencia, ella comienza a retornar. Si hubo confusión, ella comienza a disiparse. Y es en ese momento cuando surge algo decisivo, la primera percepción clara de que algo ha cambiado de forma permanente. No necesariamente con todas las respuestas, no necesariamente sin dudas, pero con una comprensión inicial de que la vida física quedó atrás y de que existe una nueva condición por habitar. Ese es el verdadero inicio de la adaptación, y sucede de formas diferentes, para personas diferentes. ¿Qué cambia todo esto para ti ahora? Quizá cambia la pregunta que haces sobre la muerte, porque si la experiencia varía, si es moldeada por lo que viviste, por lo que construiste interiormente,
entonces la cuestión no es solo qué sucede después. La cuestión es quién estás siendo ahora, porque el espíritu que va a atravesar ese momento es el mismo que estás construyendo hoy, con cada elección, con cada reacción, con cada vez que decides actuar con más conciencia o no. La muerte no es un evento estandarizado, no tiene un guión único, es una continuación, con matices, con variaciones, con una profundidad que va mucho más allá de lo que cualquier simplificación puede contener. Y quizá la idea más transformadora de todo esto sea esta: entender la muerte con mayor precisión es aprender a vivir con más conciencia, no por miedo a lo que viene después, sino porque lo que viene después se está construyendo aquí, ahora, en ti. Piénsalo.